Meridiana. Entrevista Meridiana. Y ya estamos de vuelta con ese su Meridiano BTV. A mí particularmente me encanta cuando veo que nos visitan mujeres, en especial mujeres que están incursionando en la política, mujeres que nos representan y sobre todo mujeres jóvenes que se han dedicado a la política, puesto que muchas personas no quieren incursionar en la política porque se ha desacreditado, a pesar de que verdaderamente la política es la ciencia más noble. Que hayan llegado unos cuantos que la han desacreditado, eso es algo muy diferente, pero no podemos generalizar y siempre van a haber mujeres y hombres que de verdad llegan a la política para servir. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eduarda Andújar. Ella es politóloga, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, con una maestría en marketing de estrategia digital, y va a conversar hoy con nosotros sobre el tema de la reforma, entre otros temas de interés que nos preocupan a todos. Bienvenida al Meridiano BTV. Te queremos más a menudo. Cuando ustedes quieran. Yo soy de ustedes. Muchísimas gracias, Domingo, Condesa, por esta invitación. Yo de verdad que muy honrada de estar con ustedes, que son dos personas que siempre me han distinguido y a las que de verdad que aprecio y que respeto mucho su trayectoria en los medios de comunicación. Bueno, hay que decir que la opinión pública y las fuerzas políticas doblegaron al presidente Luis Abinader con el proyecto de la reforma fiscal. Me gustaría de ti, como mujer joven, política importante, ¿qué visión tú tienes de este proceso que estamos viviendo? Bien, lo primero es que esa es una propuesta que nunca debió ser presentada, porque para que la gente entienda, mucho se habla, el PLD sometió propuestas y hizo reformas fiscales. Sí, pero las reformas que hizo el Partido de la Liberación Dominicana en su momento fueron reformas progresivas, no regresivas. Además, es una propuesta que desde el momento que se presentó es ilegal, porque no guarda congruencia con lo que establece la Ley de Estrategia de Desarrollo. Ilegal. Era ilegal porque la propuesta era regresiva y no progresiva. Es decir, estaba básicamente atentando contra los elementos fundamentales. Lo que busca una propuesta progresiva en términos fiscales, es el que la carga impositiva se distribuya de manera equitativa. Cuando tú pasas piensas en una propuesta o en un borrador que llega al Congreso Nacional y lo primero que haces es gravar todos los productos de la canasta básica, inmediatamente tú estás diciendo que tú estás de alguna forma atentando contra la estabilidad digamos que de alguna forma hasta con la subsistencia misma de tus propios nacionales, porque ¿cómo así que vamos a pagar por el apio, por los ajíes, por el tomate? Entonces, esos son del tipo de cosas que uno dice, pero ven acá, ¿dónde está la racionalidad a la hora de presentar las propuestas, sobre todo cuando van a afectar de manera directa a sectores que también son pujantes, como es el cine de la República Dominicana? Pero vamos al IPI, por ejemplo. Una vivienda promedio te cuesta 5 millones de pesos. No, y la reevaluación de las viviendas. Imagínate gente que lo que tiene es una vivienda que heredó hace 20 años de un familiar. Así es. Y que en ese entonces costaba 1 millón de pesos y hoy te cuesta 10 y 12 por la plusvalía y por el mercado. Pero esa gente no tiene ni siquiera con qué pagar 1.2% del IPI de esa vivienda. Exactamente. Entonces, eso iba a degenerar en que, por ejemplo, una persona que vive en los Estados Unidos, que eso pasa muchísimo, se compró un apartamentito aquí que en su momento le costó 3 millones de pesos, pero que ahora ese apartamento cuesta 6 millones de pesos. Eso pasa mucho. ¿Qué va a pasar con el inquilino de esa persona? Van a tener que aumentar la renta. Entonces, la carestía de la vida iba a ser insostenible para el pueblo dominicano. Iba a haber un deslizamiento, como en efecto se ha venido viendo, de la clase media. Una clase media que, aunque no les guste a los amigos del PRM, se construyó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Eduarda, yo decía al inicio que cuando se presentó esta reforma fiscal se hablaba de la importancia, la necesidad y que se debió hacer años antes, desde 2010, por no decir antes. 2012. Bueno, no se hizo, entonces se retira y que no se va a volver a introducir, pero tenemos un déficit fiscal.
tenemos que hacer una reestructuración, definitivamente, que debió consensuarse, que debió verse la forma de que la clase más necesitada no sean los más afectados, pero someterla y después retirarla por miedo al pueblo, pero no se va a hacer nada, porque lo ideal era sentarse, evaluar y buscarlas, porque, por ejemplo, yo decía, yo pago IPI. Yo tengo mi empresa y yo pago impuestos todos los meses y estoy tranquila. ¿Qué? Ahora voy a tener que pagar, por ejemplo, que nunca estuve de acuerdo, una declaración jurada que te la tiene que hacer alguien a fin de todos los años, después que tú ganes 52,000 pesos. Pero aquí cualquiera gana 52,000 pesos. Le voy a agregar la declaración jurada más. Tengo que pagarle a la persona que me llena los impuestos también. Pero ojo, toda persona que gana más de 35,000 pesos, me parece, Paga impuestos. se le cobra impuestos sobre la renta. Sí. ¿Pero renta de qué? Porque la canasta básica está sobre los 40,000 pesos. Entonces, esas son el tipo de discusiones que son sanas para la República Dominicana y que deberíamos nosotros tener en la República Dominicana precisamente para orientar. Y no se habló con el CES, no se coordinó nada con ellos, con el CES, que es supuestamente donde debían sentarse el Consejo primero. Económico y Social. Lo que pasa es que algo que no se dice es que el gobierno siempre llega con su librito y eso es lo que presenta y eso es lo que quiere que se apruebe. No hay espacio para la negociación. Muchos dicen, que la oposición se retira. Bueno, es que la oposición tiene que hacer un llamado de atención a la sociedad para que se entienda que llevamos propuestas y que no somos escuchados. Y ha pasado con el tema haitiano y ha pasado en materia internacional en muchas ocasiones recientemente con la sesión de mar territorial que ha tenido la República Dominicana. Esa va a ser la próxima razón de protesta. Lo dije en un tuit, guárdenlo. Lo escribí hace 2 días. El tema de la reforma fiscal y un sinnúmero de temas, porque no hay interés de dialogar. Yo veía a unos amigos funcionarios del gobierno decir, que la oposición presente sus propuestas, pero es que estamos presentando propuestas desde el día 1. ¿Y cuáles serían esas propuestas, Eduarda? Lo primero que nosotros solicitamos fue que los retiraran, porque como dije al principio, era una reforma que por ser ilegal, porque era una reforma regresiva que no entra dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se creó en el año 2012 y que emana de la Constitución del año 2010, pues era a todas luces ilegal, porque atenta directamente contra el bienestar, ¿no?, colectivo. Entonces decíamos, antes de llegar al Congreso Nacional, debió primero pasar por un proceso de diálogo donde todos los actores, donde todas las partes involucradas de una sociedad que no es homogénea, la sociedad es heterogénea y por ende todos los sectores deben ser escuchados, ¿verdad? Para crear, no algo perfecto, porque todo lo que tiene la intervención humana queda con alguna imperfección, pero sí algo que sea más o menos equilibrado y equitativo y sobre todo justo para todos los sectores. Eduarda, ¿qué alternativa tiene el presidente Luis Abinader, quien ha planteado que la propuesta tenía como fin fundamental, ¿no?, la captación de recursos para el desarrollo del país? ¿Qué alternativa pudiera haber? Bueno, es que yo no entiendo qué es lo que plantea el presidente. Ayer en la semanal, él no dijo que esta era la economía que más crecía. No dijo él... ¿Que le rinde el dinero? Que le rinde el dinero. No dijo el presidente de la República que nosotros crecimos en un 12% en medio de una pandemia mundial. Eso dijo él, y mientras nosotros decíamos, es un rebote estadístico, no es la primera vez que pasa, nos pasó en el año 2008, esas cifras no son ¿Qué oficiales. es rebote estadístico, Eduarda, para los amigos el rebote que nos estadístico están es mirando? cuando hay un tranque de la economía, pasó en el año 2008 también, cuando hubo esa gran crisis que se llamó la burbuja inmobiliaria y los bancos internacionales comenzaron a quebrar. Nosotros tuvimos un rebote estadístico en el año 2010 de cara al año 2011 por un préstamo que recibimos del Fondo Monetario Internacional que pagamos en el año 2012. ¿Podría volver el Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana si no se recauda el dinero que necesita el gobierno? Es que yo no entiendo tampoco el gobierno, porque el gobierno ha tomado prestado 27,000 millones de dólares. Nunca antes en la historia de la República Dominicana. Tú puedes sumar... ¿Cómo? Repítelo. 27,000 millones de dólares, más de 45,000 millones de dólares, perdón. La deuda pública consolidada es de 27,000 millones de dólares. En 4 años, si tú sumas desde el año 1966 hasta el año 2012, específicamente, nosotros
No habíamos tenido una deuda tan grande como la que tuvimos en 4 años en esta gestión de gobierno. Muchos les gusta a los amigos del gobierno decir que el presidente no manejó recursos. Yo les recuerdo que pueden sumar los 12 años de Leonel, los 12 años de Balaguer y los primeros 4 años del gobierno de Danilo Medina. Y en todos esos años no se ha manejado la cantidad que manejó el presidente Luis Abinader en 4 años. 4 trillones de pesos. 4 trillones de pesos. 4 trillones de pesos. Pero lo ¿eso es repito demasiado 3 dinero? veces. Eso es lo que ha manejado el presidente Luis Abinader en tan solo 4 años. Lo que nunca manejó Leonel, lo que nunca manejó Danilo, lo que dónde nunca están manejó esos 4 trillones? tampoco ¿Cómo se Joaquín distribuyen? Balaguer. Lo que pasa es que hay un elevado costo, ya los valores de las mercancías, Domingo, de no los justifiques, impuestos, por favor. no es lo mismo que 10 o 12 años atrás. Esa es la Sí, realidad. pero tengo que recordarte, Domingo, que se tomó el gobierno en el año 1996 y el gobierno, la República Dominicana estaba cerrada. En el año 2004, cuando se retorna al gobierno o cuando se retoma al gobierno, este país estaba quebrado y en medio de una crisis económica se hicieron grandes transformaciones, se construyeron universidades, se construyeron autopistas, se construyeron carreteras, se hizo el metro de Santo Domingo, que yo recuerdo a los amigos del PRM decir que había que sembrarlo de yuca. Mira hoy, ¿qué seríamos sin ese metro? Y yo tengo que agradecer, eso sí tengo que decirle al presidente Luis Abinader, que haya dado continuidad a esas obras como el teleférico, que también lo cuestionaron, como el metro, como el transporte a gran escala, que fueron de las cosas que cuestionaron, y de Punta Catalina, que él mismo reconoció en su discurso, después que dijo que era la prueba fehaciente de la corrupción, Exacto. después dijo que era la niña bonita de este gobierno. Eduarda, ¿cuáles son las propuestas que tiene la Fuerza del Pueblo para, ya que no hay una reforma fiscal, recaudar el dinero necesario para ver si de alguna manera se podría disminuir el déficit Mira, fiscal? Esto no lo digo Fuerza al Pueblo, sino cosas que yo he pensado. Tú como politóloga. La nómina pública ha incrementado en más de un 15% en estos 4 años, ¿no? Eficientizar, ¿no? Ese gasto también corriente, que según lo que uno puede ver de los informes de presupuesto, el 86% del gasto de la República Dominicana se va en gasto corriente. Gasto corriente es un gasto que no tiene retorno, no se invierte, no va a obras de infraestructura. El restante, que ronda un 14-15%, pues es a gasto de capital, es decir, obras de infraestructura. Según los datos que nosotros hemos visto hasta del mismo Banco Central, en esta gestión es la menos, vamos a decir, o el gobierno que menos ha invertido en obras públicas, en gasto de capital, porque todo se va al gasto corriente. Entonces, tienen que hacer una revisión del gasto. Una revisión a profundidad. Algo que siempre a mí me gusta equilibrar es que en otras gestiones de gobierno se gastaban 800 millones de pesos en publicidad, 1.800 millones de pesos en publicidad, nunca se llegó a 2.000 millones de pesos en publicidad, y eso era cuestionado por esta gestión gubernamental, muy cuestionado. Y bueno, esta gestión gasta 9.000 millones al año en publicidad. Yo veía a una de las personas que más criticó esto decir, el gobierno tiene que comunicar, y yo decía, bueno, los demás gobiernos también tenían que comunicar, y ahora se gasta 5 veces más de lo que ellos comunicaban. Entonces es eficientizar el gasto público, porque creo que se está viendo al Estado Dominicano como un botín de un grupito, y eso nos está llevando a nosotros de alguna forma a un quiebre en todos los sentidos, porque yo creo que hay una crispación social, porque esta administración no ha entendido que lo que los llevó al gobierno fue precisamente la indignación colectiva frente a cosas que se estaban dando, y que gracias a Dios yo tengo la autoridad moral de cuestionárselo a esta gestión, porque se la cuestioné al PLD, aún siendo yo en ese momento miembro del Partido de la Liberación Dominicana y estando yo en mi gestión de gobierno. Ya para finalizar, y creo que es importante sacar este dato que se está debatiendo también dentro de todo esto de la propuesta, Sí, por supuesto. y es que la evasión fiscal el año pasado alcanzó la suma de 600.000 millones de pesos, de que el sector empresarial y la gente que tiene que ver con la producción del país, pues no aporta los pagos correspondientes en términos de impuestos.
Yo creo que el tema de la evasión fiscal no es solamente un problema de esta gestión, es un tema que nosotros hemos arrastrado durante mucho tiempo y sí creo que hay que prestarle atención. Creo que porque anda por un 47%. por un 47%. Hay que sacarle esos cuartos, esos ricos. Y creo que también es entender el compromiso que todos los sectores tenemos con el desarrollo de la República Dominicana. Y por eso es que las reformas deben ser equilibradas y que las reformas también deben ser equitativas, que los que más tienen, más paguen, porque eso ayuda a equilibrar la carga entre los diferentes sectores. Entonces yo sí creo que hay que combatir la evasión y sí creo que hay que tener mano dura. 600 mil millones de pesos no pagado al Estado Dominicano por impuestos. Bueno, Así se es. dice que según unos videos que pude ver de Juan Ariel, un abrazo para Juan Ariel, de René Alberto Fiallo, creo, que fue candidato a senador por Opción Democrática y luego renunció, él explicaba que con un 20%, disminuyendo la evasión de un 47% a un 27%, con un 20% que se recaudara, se resolvía parte del problema del déficit fiscal, si no todo, creo yo. Así es, y qué bueno que mencionas el tema del déficit fiscal, y discúlpame que interrumpa, porque una de las cosas que decían y se abordaba era que con la reforma fiscal pues se disminuía el déficit fiscal, y eso es falso, y para eso invito a la gente a ver el informe del CRES. ¿Por qué es falso? Porque según lo que plantea ese informe de esa entidad, que es una entidad para mí de mucha ilustración, el déficit fiscal con lo que se recaudaría con la reforma solamente disminuiría un 0.3%, de un 3 a un 2.9. Eso está ahí, inclusive si quieres te lo puedo mandar la lámina para que lo veas. Tan mínimo para crearle un malestar tan grande al pueblo. Al pueblo dominicano. Entonces, esos son de los datos que a veces la gente no maneja, pero que sí son importantes que se manejen para que podamos hablar con sinceridad. Porque algo que nos ha faltado, y hay un cuestionamiento, es que queremos hablar desde el término personal y no desde el término de la racionalidad y de aportar datos. Cada vez que a mí me dicen algo con datos, Datos mata discurso. Claro, yo te estoy presentando datos, ahora con datos responde. Bueno, entonces dejo las puertas abiertas para que vengas más a menudo quiera. y nos orientes sobre este tema. Por ejemplo, yo con este poco conversar contigo me voy con otra visión y he aprendido un poco. Entonces eso es lo que el pueblo necesita, gente que le presente los datos de manera real para que luego ellos puedan llegar a una conclusión y que se lo presentemos de manera fácil, sencilla, así como lo hiciste tú, Eduarda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y yo estoy a su orden y a plena disposición de compartir con este público maravilloso. Bueno, señoras y señores, vamos a una pausa y al regreso llega nuestro compañero Rafael Padilla con el mundo del espectáculo. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.